Bueno, pues otra de las actividades con motivo de esta Navidad es la presentación del libro que se va a llevar a cabo en Miajadas, Letras para Crecer, una antología de autores extremeños. Concretamente es un libro solidario que reúne a los mejores escritores extremeños, 60 en total, con el fin de recaudar dinero para crear 25 pequeñas bibliotecas con cuentos universales en las casas de acogida de niños del Alto de Trujillo, en Perú. La presentación de este libro va a estar a cargo de, en este caso, de Damián Gallego, ginecólogo y promotor de la ONG Extremadura Ayuda, de José Luis Bernal, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Extremadura, y también contará con la presencia del alcalde de Miajadas, Juan Luis Isidro Girón. Nosotros les dejamos con la presentación del libro, recordamos Letras para Crecer, antología de autores extremeños. Buenas noches, muchas gracias por vuestra asistencia y antes de nada, bueno, pues dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Para Miajadas y para mí como alcalde es un verdadero honor poder brindaros nuestra ayuda para el proyecto que hoy venís a presentaros ante vosotros, ¿no? En nuestro ayuntamiento se trabaja firmemente en dos pilares fundamentales. Uno, lo primero, los servicios sociales de base, es decir, en la ayuda social a los ciudadanos más necesitados, y segundo, en la cultura, que no es otra cosa que la manera de contar con una sociedad segura y formada. De ahí que le demos tanta importancia a actos como el de hoy, que nos brindáis. Quiero agradecer a al doctor Damián, que haya puesto su esfuerzo en un proyecto que prima la educación y el gusto por la lectura. Sin duda, Letras para Crecer es un tesoro para los extremeños. A don José Luis Bernal, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, agradecerle también su presencia en Miajadas y su dedicación para que este libro haya visto la luz. Y por último, a Matilde Santos, autora de uno de los escritos que dan forma a este libro, por contribuir a que Extremadura sea conocida más allá de las nefastas estadísticas e informes. Agradecerle que esté hoy aquí entre nosotros en este complejo cultural que tanto mimamos en esta localidad. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, yo doy la palabra al doctor para que él nos ponga un poco en antecedentes de lo que es la fundación y bueno, y dé un poco el pistoletazo de salida a este acto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias ahora se dice señor alcalde, muchísimas cosas. Y muchas gracias al pueblo de Miajadas. Yo ya no es la primera vez que vengo y a esta casa también, y siempre, pues la verdad es que se va uno con la sensación de que es bien acogido. Y bueno, hoy nos trae un proyecto de cultura, que estamos en época de crisis y la cultura lo está pasando mal, como otras muchas cosas. Y bueno, pues vamos a ver si por lo menos nuestro granito de arena lo ponemos, ¿no? Yo voy a presentar lo más brevemente posible lo que es la ONG que presido y que ha fomentado o ha puesto en marcha este proyecto. Y qué proyectos hacemos, por qué un libro y por qué para leer y por qué Letras para Crecer, como se llama. Y luego el profesor José Luis Bernal, que es una de las almas de este libro y gracias al cual ha podido reunir a tantos autores buenos extremeños como hay, hablará de la parte literaria, del valor que tiene el libro, y luego tanto unos como otros, Matilde Santos, compañera y autora, leeremos algunos de los poemas o de los textos que hay. Nos hubiera gustado traer más gente, pero son malas fechas, todo el mundo tiene compromisos y bueno, pues aquí estamos, vamos a ver cómo va. En primer lugar, deciros que Extremayuda es una ONG, una organización no gubernamental que se dedica al desarrollo y que tenemos un lema y es trabajar por los más necesitados. Creo que está bien claro lo que dice, es Extremadura y es ayuda, y mantenemos ahí los colores de la bandera, ¿no? Esta asociación se fundó en el año 2013, es decir, tenemos poco más de 4 años. Se legalizó mediante unos estatutos, se inscribió en el registro de la Junta, se dio correspondiente alta del CIF para que las aportaciones tengan su declaración y la formamos una junta directiva que yo presido. El secretario es Diego, que está ahí afuera intentando vender los libros. Hay otras 4 o 5 personas más. Sí deciros que todos tenemos nuestro modo de vida y nuestra profesión. Es decir, aquí nadie cobra nada,
nadie saca ningún beneficio, no tenemos ni sede, la sede es mi consulta, yo soy médico ginecólogo y allí tenemos la sede para que no haya gastos. Cuando viajamos a Perú nos pagamos nosotros mismos los viajes, es decir, tenéis que tener la seguridad de que hasta el último céntimo que llegue a la ONG va a ir a los proyectos que tenemos. Hay unos socios de número de 10, que están para otras labores y para reponer los miembros de la Junta Directiva que rotativamente tienen que ir cambiando, y ahí pone 312 el número de socios, colaboradores, de personas que nos aportan un dinero cada mes o cada trimestre para poder mantener las cosas que hacemos. Esos proyectos principales, ¿cuáles son? Pues empezamos en la zona de Perú, que en concreto en la ciudad de Trujillo, en una zona marginal, en un barrio marginal que se llama Alto Trujillo. Allí empezamos nuestros proyectos porque allí tenemos una contraparte, allí hay un obispo que es de Don Benito, que es colombiano, que nos contactó, y allí tenemos unas personas que realizan los proyectos con el dinero que les mandamos. También actuamos en una ciudad que está a 50 kilómetros, que se llama Virú, y desde agosto del año pasado, estamos haciendo también proyectos en España, porque en España hay mucha necesidad y se está pasando también bastante mal. No tiene nada que ver lo que pasa aquí con lo que pasa allí, y ahora en las imágenes lo veréis, pero también aquí hay gente que está teniendo dificultades. Y tenemos un programa que se llama Alimentos Básicos Solidarios, de tal forma que nosotros cada mes mandamos 600 euros en alimentos a dos instituciones que son Cáritas de la calle Camino Llano de Cáceres y Cáritas de la Mejorcilla, de dos barriadas de Cáceres. Con eso se compran víveres, se compra comida, se compra gel de baño, se compran pañales, se compra aquello que esas asociaciones de Cáritas consideran que tienen que repartir entre las familias necesitadas. Ya os digo que desde el próximo año esa cantidad de 600 euros se va a ver incrementada en 850 más, porque hemos nacido en época de crisis. Nosotros nacimos ya cuando la crisis estaba, y estamos totalmente contentos con cómo nos va. Vamos a hablar de los proyectos que hacemos y os voy a poner unas imágenes de lo que es el Trujillo peruano, ¿no? En las ciudades de Hispanoamérica todas tienen unas zonas a su alrededor marginales, zonas de gran pobreza, y una de ellas se llama Alto Trujillo. La ciudad trujillana de Perú tiene casi 1 millón de habitantes, y en esta zona donde actuamos nosotros, muy pobre, hay aproximadamente unos 72.000 habitantes, es casi como Cáceres. Allí hay casas que son totalmente de paja, de adobe como mucho. La gente no tiene alcantarillado, no tiene agua, no tiene asfaltado de las calles. Allí, como veis, se empieza como se puede, entre plásticos, se va excavando en la tierra, se van haciendo adobes y se van convirtiendo las paredes en techos y se va poquito a poco viviendo, ¿no? No hay agua corriente, eso que veis azul ahí es un depósito fuente que llaman, que el ayuntamiento de vez en cuando hay elecciones lo pone todos los días, cuando no hay elecciones lo pone cada semana, pues pone eso y allí la gente va, coge su agua con un cubo y se lo lleva para casa. Es decir, no hay, yo se lo digo a los chicos que estáis aquí, se abre el grifo y no hay agua, no, es que no hay grifo que abrir. O sea, que sepáis que allí esto tan sencillo como el gesto de abrir un grifo y que salga agua, allí no existe, ¿no? Bueno, en estas casas se vive de mala manera, allí se enferma, esa mujer que veis ahí que está enferma está tirada sobre un colchón que tiraron en otra zona de la ciudad. Se tienen muchos hijos, familias numerosas, de 4 o de 5 hijos, y en este panorama pues se vive, y ahí viven 72.000 personas, y nos podemos ir a otras ciudades o a otros barrios que pasa lo mismo. Es decir, el mundo está muy mal repartido. Hay 2/3 de la población que no tienen garantizados los derechos básicos, y eso es muy lamentable después de tanto tiempo de hablar de los derechos del hombre y de los derechos humanos, pero así estamos toda la vida. Y ante estas cosas, pues uno puede pasar, puede inhibirse, como cuando hay una persona pidiendo en la calle, no tenemos obligación, y otras personas pues hemos decidido poner de nuestra parte el trabajo, la voluntad, para intentar hacer algo. ¿El mundo no tiene arreglo? Pues probablemente lo tenga, pero desde luego como no lo tiene, es si no lo intentamos. Y yo desde luego no me voy a estar quieto, mientras que tenga fuerza y mientras que tenga ganas, voy a intentar hacer algo para cambiar. Los niños son los más vulnerables de toda esta situación. Como comprenderéis,
son los que más sufren los problemas. Y estas fotos que veis ahí, que las he hecho yo en visitas y venidas a Perú, puedo enseñaros cientos. Están por la calle, están dejados de la mano de Dios, maltratados, mal alimentados. En fin, esta es la historia triste de muchos de esos 26-27.000 niños, de esas 72.000 personas, 26-27.000 son niños menores de 14 años. ¿Qué problemas principales tienen? La alimentación, puesto que no tienen garantizados los alimentos. Muchos de esos niños son hijos de madres abandonadas o de padres que los maltratan, que están en una situación delicada. Salen por la mañana, se van a trabajar jornadas muy largas, les dan un desayuno que normalmente leche poca porque es muy cara, normalmente es algo de jugo, como llaman allí, de zumo, y si acaso un bollo de pan, si es que lo hay. Y probablemente a mediodía no comen, porque no vienen sus padres y sus madres a recogerlos hasta que no acaba la jornada. Y fijaros que muchas de estas familias cobran al día, se les paga al día, y el día que no trabajan no cobran. Y cuando cobran, al subir hacia la ciudad, es cuando compran los alimentos. Tienen dificultades tremendas para estudiar, para incorporarse a los colegios, primero porque hay pocos, y segundo porque están muchos de ellos abandonados y no controlados. Y luego, la vida en la calle hace que estén en la escuela que no debían de estar. La escuela de la calle es una escuela mala porque allí hay pandillas, allí hay droga, allí hay muchas cosas. Es decir, les falta de todo a esta gente, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos hace Extrema Ayuda y cómo metemos mano a toda esta cantidad de problemas? Pues mirad, tenemos muchas cosas. En diciembre del 2011, tuve yo el honor de inaugurar este centro social que llamamos, donde hay una defensoría de la mujer, donde mujeres psicólogas y abogadas luchan por los derechos de las mujeres y para que no pierdan las casas y para que sus niños vayan al colegio y para que tengan los beneficios pocos que dan las autoridades. Tenemos un centro de cuidados paliativos en el que en las casas y en los domicilios ayudamos a morir dignamente a las 18 o 20 personas que hay desahuciadas permanentemente en esa zona, por cánceres, fundamentalmente por cánceres. Y si os digo que vivir es complicado, morir es sencillamente indigno. Yo lo voy a decir claro, a mí se me revolvían las tripas de ver cómo se muere en esa ciudad. No hay derecho. Si a nosotros nos pillaran haciendo con los animales lo que se hace allí con las personas, nos metían en la cárcel. Es decir, sin una analgesia, a puro grito, muchos de ellos atados para que no se quiten. Sí, es una pena, de verdad, que no quiero ser lacrimoso, y hemos metido mano mediante un proyecto de cuidados paliativos con 2 médicos peruanos y con una enfermera que pagamos desde aquí, para que por lo menos haya oxígeno, para que por lo menos haya morfina para el dolor, para que haya también los que son diabéticos insulina, es decir, para que puedan morir, no digo como morimos aquí, pero por lo menos con un poquito de dignidad, ¿verdad? Tenemos unos talleres de trabajo para mujeres, hemos hecho un taller de panadería y creo que la semana pasada se compraron unas máquinas para elaboración de calzado para que esas madres que no tienen cultura, que no tienen preparación puedan trabajar. Y sobre todo tenemos proyectos de educación, desde los que yo vengo a hablar aquí hoy, porque el libro va encaminado a la educación. Tenemos un proyecto de beca salario, tenemos un jardín de infancia que lo hemos llamado Virgen de la Montaña. Hemos puesto en marcha una orquesta que se llama Sonidos en la Arena y luego os voy a explicar lo que son los guaguas. En los becados, yo os tengo que decir que yo soy de Jaraicejo, de muy cerca de aquí, y que yo me vine al Colegio de San Antonio de Cáceres con una beca cuando tenía 10 años. El maestro que había en mi pueblo, al que le agradeceré eternamente el haberlo hecho, convenció a mi padre de que yo tenía que estudiar, sería listo, haría los deberes, me vería algo y me trajo al San Antonio y yo estudié con una beca. Cuando terminé esa beca, que yo tenía que aprobar todo con notable incuria y no se me ha caído ningún anillo para nada, me mandaron a Salamanca a hacer medicina y allí tuve una beca salario que si no mi padre probablemente no hubiera podido asumir mis estudios. Y la vida, pues vuelves y vas a estas cosas y dices, pues esta gente hay mucha como yo, están mucho peor que cuando yo estaba ahí en el pueblo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto en marcha un programa de forma que nosotros estos niños de 15 o niñas de 15 o 16 o 17 años que terminan la secundaria, lo que aquí sería el bachillerato, y no pueden ponerse a estudiar, y están los padres deseando de que no estudien porque son mano de obra para poder traer algo de dinero a casa. Nosotros hablamos con esos padres y con esas madres, muchas de ellas abandonadas, y les decimos, vamos a ver, nosotros te vamos a dar una beca a ti, a la familia, porque tu hijo estudie.
No le pongas a trabajar, no le pongas a limpiar cristales, no le pongas a descargar camiones, no le pongas a hacer algo, porque eso es su tope en la vida, no va a poder hacer ya nada más. Dale una oportunidad, que nosotros te vamos a dar el dinero que aproximadamente él traería a casa. Y ese dinero es de 65 euros al mes. Con 65 euros al mes, esa familia sale de las necesidades básicas y cubre lo elemental y el niño no tiene que trabajar. La única condición que le ponemos son dos condiciones: que no trabaje y que apruebe el curso. Empezamos en el año 2009, en el 2010 con 8 becas, en el 2011 15, este año que ha terminado hemos dado 30 y el curso termina ahora en diciembre y el verano es de diciembre a marzo, entonces ellos están terminando el curso ahora y para el próximo año vamos a dar 35 becas, es decir, hay 35 chicos o chicas que ya están estudiando gracias a los 65 euros al mes que se le manda desde aquí. Bueno, este programa es fácil, se manda el dinero y el padre Héctor, que está allí al tanto en la parroquia, funciona bien, controla que los niños vayan a clase, que les traigan las notas y que vayan aprobando. Algunos de los niños que veis ahí, la chica que está a mi lado, ya por ejemplo es contable y está trabajando en una asesoría, y una de las niñas que está de rosa, ya tuve la ocasión de verla como cajera de un supermercado, porque no queremos que hagan carreras solo superiores. Hay niños que están haciendo derecho, que están haciendo arquitectura, que están haciendo medicina, pero nos importa también que estudien mecánica, que estudien fontanería, que estudien turismo, carreras medias, formación profesional, que son muy cortas y que van muy bien. Solemos coger al mayor de la familia y luego, una vez que le damos la oportunidad, que él ayude a sus hermanos. Nunca damos más de una beca por familia, y nunca damos segundos estudios, y nunca estudian en colegios de élite, siempre en colegios públicos. Y bueno, ya digo que funciona bien. El segundo proyecto, que se llama Jardín de Infancia Virgen de la Montaña, nace en el año 2011, cuando yo me iba a vivir. Yo estuve por allí, por el puente ahora de la Inmaculada, y bueno, pues allí en la radio oyeron que había un médico español que estaba ayudando, y de una zona muy marginal, de las últimas, la gente que está llegando a la última, al lado de esa montaña que veis ahí que se llama el Cerro Cabras, en esas casitas pues había unas personas que no estaban ni censadas, y entonces dijeron, bueno, vamos a ver si este señor nos puede ayudar y hacemos una pequeña escuela, porque los bebitos, como llaman allí, los niños, no tenían escuela, no estaban censados, no podían ir. Yo llamé a Pepe Criado, el tesorero de la ONG, le pregunté que cuánto dinero había en la caja antes de venirme y había 7.500 euros. Se mandaron, esto era diciembre, acababa el curso, y en marzo empezaron a estudiar 26 niños en esa casita full que veis ahí, que se llama Jardín de Infancia Virgen de la Montaña, primero porque es la patrona de Cáceres y segundo porque estaba al lado de esa montaña. Eso nos costó 7.500 euros. O sea, fijaros con qué poquito dinero se hacen cosas. Luego hemos seguido construyendo y este año, esas fotos de la derecha del 2013 son de cuando yo estaba ya a finales de agosto, el 1 de septiembre, y ese Jardín de Infancia Virgen de la Montaña ya tiene 3 aulas funcionando. Fijaros qué maravilla, están los niños con su chándal, bueno, son muy humildes, son una silla de plástico, pero ya hay 63 niños estudiando y al próximo año vamos a poner las últimas 2 aulas en marcha. Si aquí hay algún profesor y conoce el sindicato PIDE, el sindicato PIDE nos ha ayudado con bastante de este proyecto. El proyecto total de montar 5 aulas nos va a costar 34.000 euros. Yo creo que merece la pena. Y van a estudiar los 2 primeros cursos de preescolar y los 2 primeros cursos de primaria. O sea que yo creo que es un proyecto también sencillo y de una gran labor para la gente que es la más desgraciada de todo el barrio, los que acaban de llegar y todavía no están ni censados ni tienen trabajo. La Orquesta Sonidos en la Arena es un proyecto que surgió el año pasado, en junio, y surgió porque 2 chicos de ese barrio que estaban estudiando música y que tenían los estudios ya muy avanzados, enfermó su madre y no les podía pagar los estudios. Y ellos consiguieron del conservatorio que la matrícula les saliera gratis, pero no tenían dinero para ir todos los días desde donde viven a 8 kilómetros en unos taxis, en unos colectivos. Entonces nos pidieron ayuda, para ello le dijimos que nosotros no damos nunca nada sin recibir algo a cambio. Les dijimos que nos montaran algo. Entonces empezaron a comprar unos violines chinos, que yo no sabía que había violines chinos a 18 euros, pero los hay, por lo visto funcionan fenomenal. Los chinos estos nos hacen todo, ¿no? Bueno, compraron esos violines chinos, compraron 14, compraron un cajón para la percusión, compraron un teclado armónico de esos Yamaha y dimos los taxis y el dinero que les costaba a estos 2 chicos ir al conservatorio. Y nos dijeron que tenían un problema, y es que los sábados por la mañana los ponían a ensayar, pero como no se les diera un buen desayuno no iba ninguno.
Luego tenemos que incorporar un buen desayuno con Colacao, la marca Colacao, que nosotros la llevamos aquí, gusta mucho allí, no cualquiera, sino la Colacao. Entonces querían Colacao, le hacemos unos boles de Colacao grandes, los llevamos pan y mantequilla y para ellos es una maravilla. Y cuando llenan bien el estómago, suenan mejor los violines. Entonces este presupuesto que costó 1.690 euros, con eso hasta el final del curso que acaba ahora, lo vamos a hacer. Es tan sencillo y estamos consiguiendo que, bueno, estos chicos no eran tontos, sabían lo que había. Cogieron a los que llaman los margis. ¿Qué son los margis? Los margis son los que están en la marginalidad, los marginales, los que están ya con el pegamento, con la droguita, los que están delinquiendo, los que están ya, los ha detenido alguna vez la policía, los que te roban el móvil en cuanto que te descuidan. Esos margis casi no van al colegio. Entonces, les dijeron dos cosas. Vais a desayunar todos los sábados, vais a tocar la orquesta de sonidos de la arena, pero tenéis que ir al colegio. Están todos escolarizados ya, todos. O sea, es una maravilla. ¿Y por qué es una maravilla? Porque estos niños no son malos en sí, y aquí hay niños que me escuchen. Estos niños no es que sean malos, estos niños han nacido en un ambiente en que solo han recibido maltrato, vejaciones, nadie les ha dicho que son buenos, nadie les ha dicho que valen para algo. Y en cuanto que tú a un niño le pones en la mano algo y lo hace bien, lo primero que tienes que decirle es que lo hace bien, y ya tienes todo ganado. Sí, a cada persona hay que buscar lo que hace bien. Estos niños hicieron unas pruebas para la música y están dotados para la música. Y han empezado a tener lo que los mayores llamamos la autoestima, es decir, a creernos que valemos para algo, porque ellos pensaban que no valían para nada y que lo único que iban a recibir era maltrato, vejación, problemas. Entonces es un proyecto muy sencillo en el que tenemos puestas muchas esperanzas porque creemos que nos van a ayudar las autoridades y este proyecto no se va a basar solo en los niños, que ya hay 50 y tantos esperando. Se va a basar también en que esas familias tan pobres donde están esos niños van a recibir ayuda, vamos a intentarles hacer casa, vamos a intentar que tengan casa de techo propio que llaman, es decir, vamos a intentar que la música sea el instrumento por el que entre una ayuda a 80, 90 o a 100 familias. Los objetivos, como digo, están cumplidos y son proyectos muy sencillos, como veis, pero van funcionando. ¿Qué es un guaguaguasi? Pues mirad, los peruanos descienden de los españoles y de los incas, de los que había allí. Los incas hablaban una lengua que se llamaba el quechua, y en quechua guagua significa niño y guasi significa casa. Es decir, un guaguaguasi es una casa de niños, una escuelita, ¿no? Entonces, en este barrio, como os digo, tan enorme, tan desgraciado en cuanto a dotaciones, hay un gran problema a la 1, 1:15, 1:30, porque los niños a esa hora, los pequeños, los de 10 años para abajo, salen del colegio porque por la tarde van los mayores, no hay colegios para todos y los pequeños van hasta la 1, 1:15 y a la 1:30 empiezan los mayores. Entonces tú te paseas por Alto Trujillo a la 1:30, a las 2 y ves lleno de niños pequeños corriendo por ahí. Y pero estos niños no hay nadie que los recoja, no hay nadie, pues no hay nadie que los recoja, muchos de ellos, porque su madre, su padre sí está, que muchas veces es porque no esté, porque encima maltrata, y su madre está trabajando, fregando, lavando en las casas, vendiendo fruta ambulante, es decir, está en unas jornadas que hasta las 6 o las 7 no terminan. Entonces, ¿qué hemos hecho o qué habían hecho allí aquellas personas? Una mujer que no tiene por qué ser ni maestra, ni con una formación grande de nada, simplemente que sepa, como se decía antes, las 4 reglas, es decir, las 4 reglas y leer, nada más, recibe en su casa, como una casa como esa que estáis viendo, de adobe, con una puerta muy humilde, a 8 o 10 niños de estos, y los recoge. Allí los damos de comer, allí hacen los deberes, y allí están recogidos, y no están en esa escuela de delincuencia y de marginación que es la calle. Y desde luego comen seguro. Tenemos 25 guaguaguasis en Trujillo. No podemos tener 200, si los pudiéramos tener los tendríamos. En cada casa de esas hay 8 o 10 niños. Y tenemos actualmente 213 niños que cada día cuando salen del colegio tienen una casa donde ir y tienen lo que ellos llaman una segunda madre, que así la llaman, que los recoge, que los enseña, que los cuida, que lo hacen mejor incluso que lo puede hacer su madre. Entonces, este proyecto es muy bonito y que también es muy sencillo y en el que nosotros aportamos fondos para 6 de esos guaguaguasi, otros los aportan otras instituciones, pues yo lo visito todos los años cuando voy. Todos los años me paso por Casa de Flor, de Mabali, de Baselisa, las mujeres estas, y veo cómo van los niños. Y entonces, cuando he estado ahora en septiembre, entre agosto y septiembre,
he visto algo que me llamó ya la atención en diciembre, y es la falta de libros, la falta de lectura que tiene. Y os voy a contar por qué surgió el proyecto de hacer este libro que tenéis en la mano y que os pido que compréis. Mirad, yo estoy entrando en la guagua oasis del Flor, de esta mujer que está allá arriba, con 4 o 5 niños en su casa, como veis, de suelo de tierra y de adobe. Esto me recuerda a mí mucho a la escuela de los cagones que íbamos en mi pueblo, porque yo iba a la escuela de la tía Alicia, ¿no? Y hasta que podíamos ir al colegio a las 6 nos llevaban a la escuela de los cagones para estar recogidos. Yo iba con un banquito de corcha que parecía mi madre. O sea que yo esto lo he vivido también en otra medida, ¿no? Y la tía Alicia, pues no era profesora ni nada, y aparte de echarnos la bulla de vez en cuando y darnos algún pescozón, también nos hacía estarnos quietos y nos hacía, en fin, algo nos enseñaba la mujer. Bueno, pues estas mujeres que hacen lo mismo, yo entro en esta guagua, buenos días, ¿cómo estás, niño y tal? Y este niño que está ahí con el chándal, con la camiseta de color naranja, que se llama Wilmer, este es un niño que aquí lo llamaríamos un niño hiperactivo, de estos que no se está quieto, que es una lagartija. Es un niño muy listo, ya me lo decía Flor, este es muy listo, el más listo, pero el más inquieto. Entonces yo entro y digo, ¿habéis hecho los deberes? Y él se acercó corriendo, sí, 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 y se me colgaba encima. Y Flor me decía desde atrás así con el dedo, no los ha hecho. Y le digo, Wilmer, te va a crecer la nariz. Y ¿qué me dice? Digo, que te va a crecer la nariz. ¿Por qué, mister? ¿Qué me pasa en mi nariz? Digo, que te va a crecer porque estás mintiendo. Y se empezó a agobiar, se empezó a poner rojo, casi llorando. Y ya se acerca Flor y dice, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué le pasa? Digo, que le va a crecer la nariz. ¿Qué le pasa a la nariz? Sacó un pañuelo. No sabían que cuando se miente crece la nariz. No lo sabía el niño, pero no lo sabía ella tampoco. Así no se puede crecer. Perdonadme. No hay que darle solo alimentos, no hay que darle patatas, no hay que darle... Hay que dárselo. Pero tienen que alimentarse también de letras, tienen que oír lecturas, tienen que oír libros, tienen que oír historias, tienen que... fantasías también se les tiene que contar. Tienen que saber que hay un mundo distinto del que ellos tienen en su barrio. Y ese mundo es muy sencillo. Todos hemos sido niños que nos han leído cuentos por la noche, que nos han contado las aventuras de Salgari, o claro que Pinocho es Pinocho, por supuesto. Y espejito a espejito, y hay un flautista que se lleva las ratas de la ciudad, ¿verdad? Y se las lleva como una flauta, y las ratas que son lo malo, él se las puede llevar, tiene esa magia. Y todas estas cosas buenas, bonitas, que una persona pequeña la van formando su espíritu, la van formando su mente, ellos no la tienen. Entonces yo dije, aquí hay un problema que lo tenemos que resolver. Y me decidí a que esos niños tenían que tener libros, tenían que tener lectura, y que esa madre, esa segunda madre, Flor, Vasilisa, cualquiera de ellas, les tenía que leer todos los días algo y tenían que hacer un pequeño dictado. Y ahí nació mi idea. Entonces yo dije, bueno, iré dándole vueltas, yo quería que esto me quedara bonito, y bueno, pues algunos de los que estáis aquí, conocéis a mi mujer, a Pilar, yo lo que voy a contar ahora no se lo contéis para que no se ponga celosa, ¿no? Yo tengo una amiga muy buena, de hace mucho tiempo, que es amiga mía, que es inteligente, es una chica que cuando yo tengo algún problema recurro a ella, que la conozco de hace mucho tiempo, y que le puedo preguntar, ella sabe casi todo de mí, y le puedo preguntar. Y yo le dije, digo, ¿qué hago, Mafalda? ¿Cómo hago yo para hacer esto, no? Y Mafalda fue la que me inspiró. Y Mafalda dice, mira, el país me lo tiene la Kirchner muy mal, el país me lo tiene changlado. Si no, yo me iba para allá y te ayudaba a escribirlo. Pero tú conoces autores, tú conoces escritoras, tú conoces escritores. Muy sencillo, boludo, como dicen aquí. Hablas con los escritores y sacas un libro. Y yo le hice caso. Y yo empecé a hablar pues, con Irene Sánchez Carrón, que es una poeta y profesora. Empecé a hablar con Malena Álvarez, empecé a hablar con Toya Pilayo, empecé a hablar con mi amiga Matilde Santos, que es pediatra. Y esta sí que es una buena amiga desde mucho tiempo. Y esta no importa que no sepa Pilar, no va a haber problemas con ella, ¿verdad? Y me animaron, y yo empecé y dije, bueno, pues vamos a hacer un libro, ¿no? Y en esto me dice un amigo, dice, ¿y no has hablado con José Luis Bernal? Digo, no. Dice, hombre, José Luis Bernal es un catedrático, es un decano. Y yo, José Luis Bernal para mí era un señor que estaba allí, de estos mayores, inaccesibles, en los decanatos, en la universidad. ¿Y cómo voy a hablar yo? Bueno, de verdad que es un tío estupendo. Habla con él, yo te lo voy a llamar, le voy a decir un día que le vas a llamar. José Luis Bernal, que está aquí a mi lado,
Resulta que estudió también en San Antonio, y que es un tío estupendo, y que es próximo, y que es amable. Y cuando yo le conté esto, pues se lo tomó como si fuera suyo. Y empezó a darle lustre a este libro. Si no, ¿de qué voy yo a haber reunido a 60 autores para eso? Entonces, esa es la historia de los guaguas y esa es la historia de Letras para Crecer. Entonces, que sepáis que este libro tiene una vertiente social, una vertiente de dar libros, de dar lectura y de alimentar de letras y de alimentar de historias a los niños que han nacido en un ambiente tan desfavorable. Luego, creo que nos ha salido redondo, porque hay muy buenos autores. Me han dicho que Silvia Gallego es de aquí, ¿no? Bueno, Silvia Gallego también está alumna de él, y además me dijo, Silvia Gallego no puede faltar. Él es el causante de que esté Silvia Gallego, de que esté Javier Cerca, de que esté Landero, porque claro, yo los de la división de honor, esos de la liga de arriba, yo a esos no llegaba, pero ha llegado él, claro. Entonces, aquí hemos hecho una tortilla, yo creo que muy grande y muy buena, ¿no? Entonces, el libro ha salido bonito, ha salido bueno, tanto que hemos hecho 1000 libros, pensando que más pasábamos, y no tenemos para entregar, tenemos 200 todavía por entregar y se nos han acabado los 1000. Entonces, vamos a editar 500 más. Entonces, yo lo que os pido que sepáis que hay un proyecto que está dedicado a eso, hasta el último céntimo que tenemos. Nos han ayudado unas empresas, nos han pagado la mitad de la edición, hasta el último céntimo va a llegar. Estoy viendo que nos van a sobrar, vamos a comprar, nosotros queremos comprar los 15 o 20 libros universales, estos como de Susaeta, que se compraban aquí para leerse. Pero bueno, si nos sobran los libros, vamos a comprarlos también juegos de partido, vamos a comprar los juegos de la OCA, porque también tienen que jugar. Y seguramente algún vaso de leche más de los que se toman se van a tomar con todo este proyecto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y yo ya termino con este libro que de verdad que ha sido una maravilla. Le agradezco a todos los autores lo generosos que han sido. Y mirad, solo quiero terminar, fijaros si son generosos, y él está aquí y lo dirá, al primer correo o al primer contacto, nadie se ha negado, todos han dicho que sí, todos. Incluso Inma Chacón, que también esa es de las que está en la división de honor, nos dijo, dice, os voy a mandar un relato y os voy a mandar una foto, podéis usarla. Y ahí veis a su hermana Dulce, que murió, y a sus hermanos. Esa es una foto de infancia de Inma Chacón y sus hermanos. Yo ya termino, ahora hablará el profesor José Luis Bernal, y luego leeremos algo de los libros, y no me resisto de verdad a leer el pequeño fragmento que nos ha mandado Inma Chacón, porque ese fragmento hay que leerlo viendo esa foto. Vamos a ver en qué página está. En la página 69 dice, el relato se llama Mi infancia. Dice, mi infancia fue el presente. Fue un tiempo que parecía que nunca se acababa. La seguridad de las manos protectoras de los padres, las distancias cortas, los besos de mi madre y los poemas que nos recitaba mi padre cuando nos íbamos a la cama. Fijaros qué suerte tener un padre que te recite poemas, ¿verdad? El espacio limitado por las voces que no nos permitían cruzar la frontera de lo conocido, los límites del pueblo donde nací, Zafra, la Plaza Grande, la Plaza Chica, la calle Sevilla, el parque, allí donde los hermanos compartíamos amigos y juegos y casi indumentaria, cogidos de la mano, seguros de que el mundo se apoyaba en cimientos que no podían resquebrajarse, ajenos al destino que nos esperaba cuando atravesábamos los muros de una casa inmensa, huérfanos de padre y de las cosas que nos acompañaban en aquel tiempo y en aquel espacio, cuando nos sentíamos a salvo y los miedos resultaban alargables. Mi infancia es el olor de las galletas de nata que invadía todos los rincones esperándonos a la vuelta del colegio. El temor a las vacunas, los sabañones en los pies, el frío, el calor, las misas del gallo, el tintero y el secante, la siesta, la seguridad de que el día siguiente no sería muy distinto al que estábamos viviendo, el blanco y el negro de las fotografías. Pero sobre todo, más allá de las cosas y de los momentos que se quedaron para siempre en mi recuerdo, mi infancia son mis manos, pequeñas e inseguras, enlazadas a las de mis hermanos. Fijaros qué oportuno con esa foto.
Bueno, pues yo con esto termino. De verdad, muchas gracias. El profesor Jesús Luis Bernal va a continuar hablándonos del libro. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor alcalde, queridos concejales, señoras y señores, querida Matilde, querido Damián. En Cáceres hace escasos días presentamos este libro en un salón de actos del Colegio de Médicos, prácticamente lleno, en su salón inmenso. Y yo allí leí un texto y dije unas palabras que aunque leídas, escritas, me salían del corazón. Porque yo dije que la experiencia de haber estado en este libro, en este hermoso proyecto, me había hecho mejor de lo que era antes de estar en este libro. Y que eso se lo debía a este hombre que está a mi izquierda, que es una fuerza de la naturaleza, como lo habéis comprobado ya, y que además ha hecho algo muy grande, y es embarcarnos a muchos de nosotros para que en este caso la literatura esté al servicio de un fin del más alto, del más alto. Por eso, este libro es un libro, pero no es un libro al uso. No es un libro como otros, muchos, que existen en esa sobreabundancia de edición en la que vivimos. Este es un libro solidario, y eso se puede decir con la boca llena. Un libro solidario que a mí, desde luego, y creo que a todos los que hemos estado en él, nos ha hecho mejores personas, y al ser mejores personas seguramente mejores escritores. Él ha dicho que me corresponde hablar de la parte literaria del libro, pero hablar de la parte literaria del libro muy brevemente implica decir que en este caso la literatura está supeditada, está al servicio de otra cosa, La literatura no está en segundo plano, sino que se coloca en primer plano para enfocar, para llamar la atención sobre ese otro objetivo, un objetivo humanitario y solidario. Y esto convierte a la literatura en algo que merece la pena, sobre todo en los tiempos que corren. Como él ha dicho muy bien, cuando Irene Sánchez Carrón, poeta cacereña, y yo nos pusimos con él manos a la obra y empezamos a acudir a muchos autores, a amigos, a gente cercana, a mí me quedó absolutamente sorprendido la respuesta de estos autores. Fue una respuesta inmediata, rapidísima y con un sí rotundo por delante, diciendo incluso, bueno, ya os mandaremos un texto más adelante, pero vaya por delante que contéis con nosotros, sí queremos estar en ese libro. Bueno, esto es una lección para todos, es una lección. En estos tiempos de crisis, pues, hombre, la literatura no está en crisis, ¿no? Y la literatura está demostrando que también está ahí, para arrimar el hombro. En este libro hay 62 autores, además del prólogo de Damián, 62 autores que dibujan un abanico, yo creo que muy sugerente. Hay autores absolutamente consagrados que nos han cedido textos publicados en novelas o en libros de poemas que están en el canon de la literatura española actual, en editoriales de muchísimo prestigio y dimensión internacional, y nos han cedido sus textos o nos han enviado un texto inédito. Hay autores que están comenzando, menos conocidos, como por ejemplo Silvia, que se ha mencionado antes, autores jóvenes, y hay autores menos conocidos, pero ya con una obra también consolidada
Y yo creo que esa variación de voces han convertido este libro en un coro delicioso que dice al unísono que las letras pueden servir para crecer, como dice el título del libro. A mí esto me parece increíble, increíble. Que todos esos autores hayan sabido conjugar sus voces para decir en el fondo lo mismo. Los consagrados, los jóvenes, los menos conocidos, todos ellos han puesto su voz al servicio de una única voz, que es estas letras para crecer. Irene Sánchez Carrón comentaba en una de las reuniones que tuvimos que cuando leyó de corrido el original del libro en los distintos textos que nos habían ido enviando los autores, que pusimos en orden alfabético para no levantar ningún tipo de sospechas, un orden alfabético deliciosamente subvertido luego por errores veniales, ¿no? Los pecados de amor son siempre perdonables y estos son pecados de amor literario. Pues cuando leyó el libro, ya colocado en orden, y me he quedado sorprendida de cómo dialogan los textos entre sí. Y es verdad. Yo les invito a que cuando lean el libro se den cuenta de que hay algo mágico, ¿no? Algo mágico como lo que yo comenté en Cáceres, que yo no me había dado cuenta, que por ejemplo mi texto, que luego os leeré, pues está en la página 54, que es la edad que yo tengo. Bueno, eso es un azar, ¿no? Un azar como otros muchos que creo que hay en este libro mágicos. Yo incluso le diría a Matilde, que ha sido víctima de ratas en el libro, que yo creo que hasta las erratas tienen una gracia en este libro que puede llamar la atención sobre otras cosas, ¿no? Un libro sin erratas es un libro sin gracia, sin salsa, ¿no? Esas erratas con las que nos obsesionamos los autores y que vemos como en el círculo infinito del long play cada vez más grande, pero que quizá el lector es más benévolo con ellas. Entonces este libro nos estamos dando cuenta día a día de que tiene mucho sentido. Mucho sentido. Quizá ello explique que ya casi de manera inmediata haya autores que estén molestos por no estar en este libro. A mí ya me han llegado cosas, directamente, al figurar como responsable. Bueno, a Irene y a mí no nos ha importado desde el principio aguantar lo que llegue, ¿no? Lo que llegue. Yo creo que eso es hasta eso es una buena noticia, ¿no? De que ahora la gente quiera estar en este libro. Este libro no se ha hecho, desde el punto de vista literario, artístico, no se ha hecho con ningún objetivo al uso de una antología de textos literarios. Es decir, no ha pretendido reflejar una estética, un momento literario, un grupo de autores, no ha pretendido nada de eso. Su objetivo era otro, como yo he mencionado antes. Entonces hemos llamado a los amigos, estas cosas hay que decirlas sin empacho, hemos llamado a los amigos, a la gente a la que queremos. A veces se ha llamado a alguien que a través de un amigo ha llegado, y entonces se ha quedado mucha gente fuera, mucha gente fuera. Pero esa gente tiene todo el derecho del mundo a estar molesta, pero no estará molesta cuando sepa que no se la ha dejado fuera por ningún criterio de carácter literario. No hay ninguna razón, y por supuesto no hay ninguna razón inconfesable en haber dejado fuera a nadie. Por fortuna, antes estábamos hablando de actividades culturales del pueblo, ¿no? Tan dinámico, por lo que me habéis contado. Por fortuna, el panorama de la literatura en Extremadura, no diría yo extremeña, que es más peligroso, la literatura en Extremadura es espléndido, es fascinante. El cambio que la creación literaria ha tenido en nuestra tierra en los últimos 30-35 años, se reconocerá dentro de unos años, en el futuro, cuando se historie esto, y será algo, memorable. Yo el viernes voy a Don Benito a presentar una edición de un libro que he hecho junto con un profesor de Don Benito, Manolo Simón Viola, y es de un autor muerto al principio de la Guerra Civil que pertenece a esa élite de los creadores e intelectuales extremeños en los principios del siglo XX. El panorama de esta tierra en aquella época está a años luz de lo que tenemos ahora. Por mucho que esta región se empeñe en seguirnos diciendo que está a la cola de todos los rankings, de todas las estadísticas. Al menos
Desde el punto de vista creativo y en el campo de la literatura, yo creo que esta región ha dado un salto cualitativo impresionante y tenemos autores que no envidian en el canon de la literatura española absolutamente a nadie. Y muchos de esos autores están aquí. Por eso yo creo que a la larga, como Damián se empeña en preguntar insistentemente, a la larga yo creo que este libro va a marcar un hito, sin haberlo pretendido. Va a marcar un hito. Entre otras cosas, porque si buscáis entre los libros que puedan comprarse de este tipo, actualmente no vais a encontrar prácticamente nada. No hay nada como esto. Una reunión de más de 60 autores representativos de la creación extremeña actual, contemporánea, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que hemos acertado precisamente no queriendo acertar en eso que yo estoy diciendo que seguramente va a ser un logro en el futuro inmediato. Bien, con este libro, como dije en Cáceres, yo creo que en realidad lo que estamos es sembrando esperanza. Estamos sembrando porvenir, como se puede leer en esta preciosa cubierta que nos ha hecho Pablo Pámpano, un pintor de Cáceres. Se puede leer la palabra porvenir. Y lo hacemos con literatura de la buena. Esa literatura que alimenta la mejor materia de los sueños, de la que está hecha lo mejor de nosotros, como dijera William Shakespeare. Cuando leáis estas páginas, que espero que las leáis y que compréis el libro, sabed que no solo estáis alimentando vuestras almas con la mejor medicina que el hombre ha creado hasta la fecha, las letras mágicamente combinadas, sino que también estáis iluminando otros mundos, mundos que, como ha dicho Damián antes, son y van a ser posibles, serían imposibles sin la ayuda de este libro. Mundos para cientos de niños inocentes del azar que les ha condenado a nacer en un lugar en el que no tienen la suerte que tenemos nosotros. Y eso realmente no es más que un azar. Como os he dicho antes, a mí este libro me ha hecho mejor de lo que era antes de estar en él. Y al hilo del texto que ha leído Damián, de Inma Chacón, yo dije en Cáceres también que este libro, entre otras cosas, me había hecho mirar hacia atrás y recordar, como decía, los maravillosos y mágicos últimos versos de Antonio Machado, que nos han llegado mágicamente, ¿no? Esos días azules y ese sol de la infancia, que en realidad es el paraíso de nuestra infancia, que ojalá nunca olvidemos. Bien, yo voy a terminar leyendo algunos textos, o voy a leer el texto mío, claro, y luego voy a leer algún otro texto, porque veo que vamos bien de tiempo, y luego Matilde también va a leer su texto, parte de su texto y algún otro texto. Entre otras cosas, para animaros a leer el libro. Bien, el texto mío es un poema, es un texto corto, que está en la página 54, como he dicho antes, confieso la edad, no soy coqueto. Somos de la misma. Es un poema inédito que pertenece a un libro inédito. Yo lo escribí, precisamente me pareció oportuno para este libro, dedicado a otra ONG cacereña, de un buen amigo de Damián y mío, Soguiba, Solidaridad con Guinea-Bissau, y está dedicado al presidente de esa asociación, y habla un poco de esa realidad de esos niños africanos y de esos hombres y mujeres africanos en un pueblo que es también de los más pobres del mundo, ¿no? En esa zona de África, de influencia portuguesa, y que están, como otros tantos lugares del mundo, abandonados de la mano de Dios. El poema se titula Contemporaneidad Manquit. Manquit es el nombre de la tabanca donde empezó a trabajar esta ONG. Y dice así: nada tendrá lugar en el recuerdo que precipita el día soberano. Nadie en su celebérrima osadía tocará la pirámide del mundo. Ninguna mayoría miserable sabrá del hombre puro en el principio. Allí los inocentes nada piden, comparten la pobreza perfumada,
la sonrisa del hambre con la muerte. Allí los inocentes también saben que el azar riguroso les gobierna como un Dios caprichoso y justiciero. Comulgan silenciosos, resignados, las mentiras dulcísimas del miedo, el tacto contagioso de la tierra, el origen primero de ceniza que guarda la vasija de la vida. Nada piden allí los inocentes, los vasallos del hombre, vecinos de Manquite. Bien, y voy a leeros ahora rápidamente también en la página, bueno, no digáis los poemas que leemos que no sean nuestros, no se vayan enfadados, los poemas de los que no leemos. Un texto en prosa de un corto de un excelente poeta cacereño que estuvo en Cáceres en la presentación, de Javier Pérez Valias, la página 195, que se llama Xilófono de infancia, y va un poco en la línea del texto que ha leído Damián de Imma Chacón, porque tiene un lema que es daguerrotipo de familia, y es un retrato de ese paraíso de la infancia cacereña, porque él es cacereño. Dice así: era verano, probablemente de 1965. Aún nos aguardaban algunas cigüeñas negras en los campanarios negros, algunas primaveras de Praga, viviendo ojo por diente y diente por ojo, en el mayor de los contrastes, el de la cal viva, el del picón rojo y la ceniza. Aún tendrían que pasar trenes y trenes vacíos antes de que llegaran el café con leche, las medias lunas dulces a las alacenas, el gas naranja del atardecer en la pista, o los largometrajes cayendo ya a la oscuridad en el gran pañuelo del cielo por unos céntimos. Entretanto, mi madre y mis tías se afanaban en ordenarnos por edad, de mayor a menor, como si fuéramos las notas de un xilófono infantil. Nos mantuvimos por un instante infinito quietos y felices en el tiempo, en el orden cósmico. Un fotógrafo, con blusón de raso, de los de cámara con fuelle, fijó la orografía del momento en nuestra memoria de infancia. Bajo la luz solar del solsticio, la pupila, la negra y dilatada pupila de melancolía, se había convertido por la unción de un sombrero de copa en un presente histórico en esta sucesión de despedidas. Detrás quedó la ciudad de los idilios, la fuente de piedra de la que algunos decían que en su bola del mundo los operarios introducían adoquines de hielo para mitigar la fiebre saliendo a chorros por sus caños de cobre. Al fondo, el palacio de los pobres, el vetusto Correos con cabeza de león, más abajo, la estrecha calle ancha, el puesto del vendedor de girasoles y la puerta de Coria. Allí, junto al mismísimo arco de triunfo de la puerta de Coria, la que fuera casa de mis abuelos maternos. A los pies de aquel romántico quedó preso este xilófono de la vida, esta escala del universo. Era verano, probablemente de 1965. En la página 211 hay un poema de un escritor cacereño, nacido en Urdes. Son dos hermanos, son de esos casos mágicos en los que las madres paren a pares artistas, ¿no? Como los hermanos Machado, los Goytisolo, en fin, hay muchos ejemplos. Javier Rodríguez Marcos, que es hermano de Julián Rodríguez Marcos, el novelista. Javier es un espléndido poeta que trabaja en El País, vive en Madrid, y nos mandó al momento un precioso poema que se llama Teoría de la Evolución, página 211. Tiene suerte mi mano, 5 millones de años de evolución para llegar a un hueco perfecto para una manzana. No necesito más, saber que tú respiras, que el mundo cabe entre estos 5 dedos, que entero y tembloroso yo quepo todavía entre los tuyos. Y para terminar, y ahora leerá Matilde, voy a leer el poema de otro de los grandes que está aquí, de mi amigo de adolescencia y de infancia, y médico también, compañero, Basilio Sánchez, el poema titulado Coordenadas, de su último libro, Cristalizaciones, publicado en la editorial Hiperión y que obtuvo un premio nacional. Página 220. Dice así: los poemas se escriben para que caminemos entre ellos.
El lenguaje es un bosque. Entre la oscuridad y las palabras hay un pacto secreto como el que se establece entre el aire y las hojas. El poeta se detiene en los signos, elige del lenguaje los que tienen que ver con su manera de acercarse a las cosas, de interpretar el mundo, de dirigirse a aquello que lo nombra. Cada poema asume una reconstrucción, cada una de sus palabras un intento más o menos consciente de devolverle a algo su sentido. No nos basta solo con su presencia, las cosas necesitan ser salvadas, verse restituidas en su pérdida antes de que suceda. En lo oscuro del bosque, en su espesor, fermentan las palabras. En todos los idiomas que nos han precedido, entre las conjeturas, buscando hacerse un hueco en esa oscuridad, el poema posible se abre paso. Nos da las coordenadas de un espacio que inevitablemente tendremos que habitar, solos o en compañía para siempre. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, querría agradecer a mi amigo Damián no que me haya incluido en este libro, cuando él sabe que yo soy una escritora totalmente privada, por así decir, solo me leen mis amigos. Entonces se lo agradezco, pero sobre todo le agradezco la enorme amistad que nos ha unido durante tantos años y que espero que siga uniéndonos muchos más. Voy a leer directamente, porque ya es un poquito tarde, algunos de los textos que he seleccionado, y entre ellos hay la primera parte del mío, que voy a suspender en el punto clave simplemente para que tengáis curiosidad de leerlo y comprar el libro. Paso a leerlo. El relato. Página 228. Hablando de las coincidencias que decías antes, es curioso que el anterior relato termina en una palabra que se llama Matilde y el mío empieza en otra palabra que se llama Matilde. El de Juan Ras, de Plasencia. Son las coincidencias mágicas que tienen los libros. Bien, os empiezo a leer. El título de este relato es Mirada del hambre. Enseguida supe que escondías un triste secreto. Tenías el cuerpo de alambre igual que tu mirada. En este momento inesperado en el que tu imagen ha regresado a mí cargada de un doloroso e incierto sentimiento, tu pez de luz, revuelto como un remolino de agua, me ha vuelto a iluminar con un destello de ternura. Lo llevabas muy corto, como los niños pequeños, a juego con esa extraña sensación de desvanecimiento que desprendías, con ese sudor de orfandad y abandono que cubría tu frente. Al hablar, tu labio inferior temblaba y me producía una inquietud desconcertante. Me llamó la atención que apenas te movías, no gesticulabas. Mientras hablabas mirabas a todas partes, como si temieras herir al aire o te acechara algún peligro. Parecías una muñeca de cera disfrazando tu tristeza. Te acercaste a mí una mañana de abril, ¿recuerdas? Buscabas ayuda. Traías un niño entre los brazos, tan diminuto como tú, tan frágil como una pompa de jabón, tan leve como un fragmento de sueño. Era también un niño de alambre. Por entonces tendría algo más de 2 años. Me sorprendió que le faltaran todos los dientes, que no caminara solo, que no pudiera decir ni una palabra. Sus ojos enormes y oscuros, con una sima indescifrable, se parecían tanto a los tuyos que uno podría pensar que él y tú los compartíais, como si fuera suficiente con que uno de los dos mirara para que el otro pudiera ver el mundo a su alrededor. Tragó líquido al nacer, me dijiste, con una voz que escapó por la rendija de la puerta. Estuve ingresado durante mucho tiempo en el hospital en Francia. Apenas podía entender lo que decías. Hablabas tan bajo que muchas de tus palabras se disolvían en una extraña incertidumbre antes de alcanzar mis oídos. No quise interrumpirte. Pensé que si lo hacía podrías asustarte aún más y recobrarías la mudez que habías mantenido durante tanto tiempo. No sé lo que ocurrió después. Te miré en silencio, me miraste, nos miramos. Tus ojos se abrieron como 2 enormes gotas de agua y la voz de tu alma comenzó a fluir entre sollozos entrecortados, mientras tu labio inferior temblaba una y otra vez y tu mirada de alambre se clavaba más y más en mi piel. Entonces lo supe.
No os digo lo que supe y os invito a que lo leáis. Pasamos ahora, si os parece, a un poema de Carlos Medrano que se titula Contraluz y le dedica a Álvaro Valverde. Está en la página 177. Dice así: cualquier lugar conduce al universo, resuena en uno mismo, acerca lo minúsculo, deja todo al alcance, mas solo la mirada consciente o el amoroso tacto sobre el mundo de alguien permite descubrirlo, deja un rastro de signos a otros seres que intenten la armonía de unos pasos. El roble que plantamos, el molino de agua, la sábana tendida tras la lluvia, entonces son una identidad en donde vernos, o un pozo, o un secreto, o un desconsuelo, o todo junto, porque todo está pasando. En la siguiente página, Elías Moro Cuellar, bendiciones. Bendito el que en la inconsciencia del sueño ama a la mujer de los ojos marrones, al niño con su bicicleta y sus libros, al que ha dicho basta a la esclavitud del trabajo y sin fatiga ni rencor se ha tumbado a la sombra de la Merced. Bendita aquella que plancha su vestido pensando en el baile del domingo, la que arrulla su pelo con un peine de carey y acaricia los espejos y es alegre en el adiós, venturosa en los tumultos del abrazo. Bendito quien amasa unos gramos de locura y los reparte con una sonrisa que ilumina las avenidas y los templos. El que se acerca al gorrión con unas migas de pan lo contempla en su vida, deseándole buen viaje. Bendita la mujer que conoció los dolores del parto, la que lleva canela en el aliento, aquella que entregó su leche para el hambre de los otros, la amante de los eclipses celestes, la que tuvo un animal marino entre las manos y comprendió su miedo a la intemperie. Seguimos. Página 197, Serafín Portillo, Berlioz. La lluvia es un arma poderosa. Lava las plumas de los pájaros y borra los percances de sus vuelos. Acompaña la soledad haciéndola más grande. Se inmiscuye en las grietas y recorre las paredes reviviendo los sueños escondidos. La lluvia tiene 1000 ojos y lo sabe todo y lo refleja. La lluvia es un arma poderosa. Seduce la distancia hasta hacerla alrededor propicio. Resbala en los cristales simulando destinos como ríos diminutos. Se posa en las flores, se sacude en las ramas, se derrama en tu pelo. La lluvia te moja y ansiosa te persigue hasta los soportales y allí se estrella y busca tus tacones porque ama la música del vértigo. En la página 205, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, Visiones carenciales. El tiempo se desnuda y nos desnuda, dejándonos descalzos en el barro, ligeros de ilusión y pertenencias que abrigan la ternura de lo niño. El tiempo se desnuda y nos desnuda. Acéptalo sin un reproche y vive sabiendo tu destino inexorable. No confundas infancia y alegría. La segunda se aloja en la primera, la estrecha y la bendice mientras dura, porque entonces no existe el dolor. Nada quiebra la luz finísima del cielo, nada pone nostalgia en el crepúsculo, porque la vida es blanca todavía. Su signo es ser efímera, no vuelve nunca, pero nos deja un ascua viva en el oro tibio del corazón. Allí la buscarás cuando el silencio te pese en lo más hondo, te lacere con los sucios colmillos de la vida, cuando buscas la luz y no alborea, cuando buscas un brillo de canicas en los ojos tan limpios de aquel niño, cuando pesan ausencias principales y te sientes vacío, tan vacío como un pájaro que al volver al nido no encuentra nada. Y creo que para terminar ya, Álvaro Valverde, autobiografía. Miro el río y hacerlo me consuela, porque en sus aguas calmas rememoro la vida que he pasado contemplándolo. Aunque con su corriente se marcharan para nunca volver penas y gozos, el engaño del tiempo hace posible que no parezcan duras esas pérdidas. Está
Están en mi mirada las mañanas tranquilas de domingo, pero también proyectadas sin luz en su reflejo las sombras acechantes de la noche. Y están en las orillas los recuerdos de las tardes de amor, y están las voces de los niños que juegan y se bañan. Mi vida es ese río que me lleva, esta apacible huida hacia la muerte. Mis ojos, al mirar, se me da sueño, y me siento feliz por cuanto intuyo debajo de sus aguas incesantes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando. Yo quería comentar por último que todavía podéis adquirir el libro al salir, y si no, va a quedar en las librerías, en las 3 librerías que hay. Sí tenemos que agradecer a estas librerías que lo van a vender sin cobrarnos nada por ello, como han hecho las librerías de Cáceres. Entonces yo, de verdad que os agradezco la presencia, y como creo que se ha visto, yo soy muy de pueblo, ¿no? Y hay un poema que creo que voy a terminar con él, porque tengo que hacer honor y justicia a Irene Sánchez Carrón, que ha estado codo con nosotros haciendo este libro. Y es un poema que se trata del moño de las mujeres mayores. Y yo estoy viendo a mi abuela Clotilde cuando le pasaba el moño, vengo a ella y decía, ¿por qué le pasan tanto el peine? Y tal, es que si no nos sale bien el moño. Y bueno, entonces voy a leeros y terminamos con este acto, si luego el alcalde quiere despedirnos, el acto de presentación del libro. La página 222, Irene Sánchez Carrón, estupenda poeta, mejor persona, que nos ha ayudado mucho. El poema se llama De Senectude. Cuando yo era muy niña, las viejas se peinaban como diosas. Me gustaba acercarme y contemplar el sencillo ritual de cada día. Las viejas, sentadas a la puerta, esperaban tranquilas a sus hijas, que llegaban alegres, bulliciosas, a deshacer el moño del día anterior. Con la mirada absorta de la infancia, observaba caer los escasos cabellos sobre los hombros secos y la espalda abatida. Las viejas elevaban hacia el cielo su rostro con los ojos cerrados, y no podía yo quitar mis ojos de la piel transparente de sus sienes, de la azulada red de duras venas, de los largos mechones apagados. Así avanzaba otro día, se tecían las trenzas con esmero, se trataban asuntos de mujeres, a veces susurrados, a veces relatados con viveza, mientras peinas y horquillas flotaban en la blanca palangana. Cuando yo era muy niña, las viejas iban siempre de negro y vivían cara al sol en silencio con los ojos cerrados, y se peinaban como si fueran diosas. Pero aquel elegante recogido que tanto me gustaba acababa cubierto por un pañuelo negro, un día más oculto, un día más perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres. La verdad es que también yo creo que nos vamos todos hoy mejor personas también, ¿no? Después de haberos escuchado y de haber visto el trabajo tan bonito que hacéis. Y bueno, animaros a los que creáis que corramos la voz, que yo creo que la idea es muy bonita, y que bueno, que tengáis mucho éxito y que tengáis que hacer reedición tras reedición, y que, en fin, que es por una buena causa y que siempre saldrá alguien ganando de esto. Muchas gracias y nada, hasta la próxima.